soy Kate Carranza, esto es Líos, Milagros y Café, un espacio para los que ya no creen en nada, pero que aún así están en busca de algo. Los cariños de la iglesia son hermosos y diversos. Hoy conoceremos a profundidad a los heraldos del Evangelio, con presencia en más de 70 países. Su espiritualidad se basa en la consagración a Jesús por María. La Virgen de Fátima es una figura central en su evangelización. Justamente las apariciones de Fátima son un mensaje profético de Dios en el siglo XXI, una advertencia sobre las consecuencias del pecado y un signo de lucha entre el bien y el mal. Además, cuentan con uno de los podcasts con mayor audiencia a nivel latinoamericano, más de 1,5 millones de suscriptores. ¿Se podrán imaginar ustedes? Vamos a hablar de cómo lo hacen. Y bueno, pues además de ganar almas para Dios, se han metido en el reto de construir una de las iglesias más grandes aquí en El Salvador en honor a la Virgen de Fátima. Quédese con nosotros, vamos a conocer esta espiritualidad. Recuerden que este espacio es para los que dudan, para los que ya no creen en nada. Así que si tú crees que vamos a misionar compartiendo este podcast, no dudes en hacerlo. Comenzamos. Hermano Sebastián Cadavid, hermano Fernando Constantini, bienvenido. Se nos hizo, de verdad, con Líos, Milagros y Café y su equipo. Nos sentimos honrados con su presencia desde hace ratitos, pero bueno, yo sé que la agenda de ustedes es bastante ocupada. Pero qué alegre tenerlos por acá, unos youtubers consagradísimos. No, déjenme felicitarlos. Un podcast bastante fresco, bastante real, bastante disruptivo, pero al mismo tiempo evangelizador. ¿Cómo lo han logrado? Pues creo que el secreto justamente es ese, ser naturales y querer hacer bien a las almas. Tenemos que tener en cuenta que todo es la gracia de Dios. Nosotros somos meros instrumentos y bueno, y si Dios nos quiere utilizar de esa forma para evangelizar, pues bendito sea Dios. Sí. Hermano Fernando. Hermano Fernando. No, exactamente, es una de las herramientas que hoy se tiene y que podemos emplearla justamente para el bien y para difundir lo máximo posible el reino de Dios y las buenas ideas, los buenos, en fin, todas las cosas buenas y positivas que hay. Y también, qué mejor, difundir la doctrina católica, que es lo que realmente va a salvar el mundo y lo que va a mover las almas. Pero la han sabido llevar, han sabido enganchar y no tienen miedo a tocar temas tabús. No, porque justamente la Iglesia Católica tiene respuesta para todo, ¿no? La Iglesia Católica tiene la verdad y una persona que duda, que ya no cree en nada, muchas veces es porque no conoce su fe. Si uno empieza a profundizar su fe, a estudiar su fe, va a encontrar respuesta para todo y cualquier problema, para todo y cualquier duda que tengamos en nuestra vida. Ahí está todo, en el Catecismo, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, en los padres de la Iglesia. Es solo sacar tiempito y en la vida de los santos. Exacto. Yo he aprendido tanto de algunos santos que ni sabía que existían, pero a través de su podcast he conocido. Bueno, comencemos de raíz. ¿Cómo y cuándo nacen los heraldos del Evangelio? Ok, los heraldos del Evangelio fuimos fundados en Brasil, en Sao Paulo, por Monseñor Juan Cladías. Él desde la década del 60 se adhiere a la espiritualidad del profesor Plinio Corrêa de Oliveira, el líder católico en Brasil más importante del siglo XX. Y Monseñor Juan siempre tuvo el deseo de fundar una orden religiosa, congregar jóvenes que sirviesen a Dios, que estudiasen la doctrina católica y que evangelizasen por medio del arte y la cultura. Y él conoció al doctor Plinio como que ve que es la persona llamada a cumplir ese anhelo que él tenía. Entonces él empieza a seguir su espiritualidad, su doctrina. El doctor Plinio, como les digo, una lumbrera en cuanto a conocimiento, y le da esa formación a Monseñor Juan hasta que en el año 2001, ya después de que el doctor Plinio había muerto, Monseñor Juan consigue de la Santa Iglesia del Vaticano la aprobación pontificia para los heraldos del Evangelio. Técnicamente, ¿qué son los heraldos del Evangelio? Es una asociación internacional privada de fieles de derecho pontificio. Popularmente se conoce como una congregación religiosa más. Y aquí en El Salvador, pues ya tenemos más de 20 años de presencia. Tenemos sacerdotes, tenemos religiosos y también tenemos hermanas, ¿no? Consagradas. Como usted decía en la introducción, que los carismas son muy bonitos en la iglesia, ¿no? Sí. Y siempre los carismas nacen como respuesta a un problema, a una crisis que está habiendo en la sociedad. Y Monseñor Juan, él percibió mucho eso de joven. Estamos hablando de la década del 60. Acordémonos del mayo de 68 en Francia, la rebelión juvenil, el que tenía como lema prohibido prohibir, o sea, que todo está permitido. Entonces, había una gran crisis en la fe y en fin, en qué rumbo tomar la juventud. Y él viendo ese peligro,
Entonces él tiene esa idea justamente de aglutinar jóvenes para ir en contra de esa corriente y justamente nacer ese carisma a través de lo bonito, de la belleza, porque el prohibido prohibir es todo lo contrario a eso, ¿verdad? Todo está Ajá. permitido, todo. Después ahí nace el movimiento hippie, que es todo, en fin, Confusión. Claro. confusión, Ajá. suciedad, Sí, desorden. Entonces él tuvo totalmente. esa idea y como respuesta a esa corriente de justamente suscitar a los heraldos del Evangelio. O sea, el Espíritu Santo lo iluminó a él justamente para poder contrarrestar esa crisis que estaba viendo en el mundo, porque así como en la época los franciscanos fueron suscitados porque estaba viendo un amor desmedido al lujo y poner toda la confianza en las riquezas, San Francisco de Asís que se casa con la pobreza. Y Claro. Sí. entonces él pone, por así decir, barreras, soluciones a esa crisis del mundo en la época de San Francisco. ¿Y cómo logran esa conexión con la juventud? Porque es de lo más difícil, ¿no? Ajá. O sea, y ustedes tienen una espiritualidad mariana bastante Sí. admirable. ¿Cómo se confabula todo eso para llegar a esos corazones jóvenes? Bueno, es muy buena pregunta. Los jóvenes, por más que nosotros pensemos que buscan, por así decir, la anarquía, la libertad total, todo lo contrario, los jóvenes necesitan una disciplina, porque este mundo, como bien decía el hermano Fernando, un mundo que predica el desorden, que predica lo feo, la suciedad, la anarquía, Ujú. hay una especie de saturación en la juventud. Y nosotros lo comprobamos pues en el apostolado que hacemos con ellos, cuando nos reunimos para rezar, para formarnos en la capilla, para dirigirnos de una forma ordenada, para las Ujú. procesiones. A los jóvenes les encanta la disciplina. Muchas veces cuando nos ven a nosotros, dicen las personas que tienen como que algo militar muy marcado. Yo lo iba a preguntar Sí, más adelante. sobre todo por las Sí, botas y sí, esto. sí, sí, sí. Y tienen algo de razón, porque nuestro fundador, él pasó por el ejército y él quedó encantado con muchos aspectos de la disciplina militar. Mm. Entonces él quiso que esa idea, Orden. esa orden, se plasmara en los heraldos del Evangelio. Entonces todos más o menos tenemos el mismo corte de pelo, todos estamos afeitados, todos tenemos el hábito, siempre tiene que estar impecable, la forma de comportarse, la forma de hablar tiene que ser muy pulcra. Y todo eso viene de esa disciplina. Y los jóvenes quedan encantados con eso, porque es como, hoy en día es como que ser un antisistema, Totalmente, totalmente. sí. Entonces, en un mundo que se predica eso, la vulgaridad, que los jóvenes solo hablan de, perdón, porquerías, barbaridades, llegar a un Sí. ambiente en el que los tratan bien, en el que lo tratan con respeto, con la dignidad de un hijo de Dios, ellos quedan encantados con este carisma y se sienten pues muy, muy llamados a seguirlo. Por eso es que hemos tenido en cierto sentido tanto éxito con los jóvenes. Nuestra congregación, la mayoría somos, bueno, no sé si todavía me puedo considerar yo, pero Claro. somos jóvenes, ¿no? Jóvenes y muchos queriendo pues participar y unirse, ¿no? A este carisma. ¿Cómo describirían justamente su carisma espiritual? Mire, nuestro carisma se resume aquí en nuestro escudo. Quizás después ahí pueden hacer un acercamiento. En el centro está la Eucaristía. Jesús es el centro de todo, la devoción eucarística. Después, arriba la devoción a la Santísima Virgen, como usted bien decía, Katia, nosotros predicamos este método de consagración a Jesús por las manos de María, ¿no? Es un método que fue diseñado, inventado, descubierto por San Luis Guillaume de Montfort, un Ujú, santo francés del siglo XVII, ujú, que él explicaba eso, que la mejor forma, más rápida, más segura, más perfecta de llegar a Jesús es por medio de la Santísima Virgen. ujú. Jesús quiso venir al mundo por medio de María. Fue el camino que él nos mostró. Si yo vine a ustedes por medio de la Virgen, ustedes lleguen a mí por medio de la Virgen. Y abajo del escudo está la devoción y la obediencia al Santo Padre, el Papa. Entonces son los tres pilares que definen la espiritualidad de los heraldos. Amor a la Eucaristía, amor a la Virgen y amor y obediencia al Santo Padre. ¿Y ustedes cómo responden a las críticas de nuestros hermanitos separados, los protestantes, que nos critican como católicos y bueno, pues una orden tan mariana como los heraldos, que no están pues blindados a la Ujú. crítica ni a la señalización? Pues mire, a mí me da cierta lástima a veces cuando los hermanos separados pues critican a la Santísima Virgen, porque la Santísima Virgen también es madre de ellos. Y nosotros los católicos somos la única religión en el mundo que tenemos la figura materna, la figura de la mujer, eh,
de una forma muy relevante en nuestras creencias, en nuestra fe. Y como le digo, a mí lo que me da es pena con ellos, porque ellos están desaprovechando esa intercesión, ese papel de una madre para llegar a Jesús. Todos estamos buscando a Jesús. Nuestro fin último es Jesús. La verdadera devoción mariana, y esto lo explica el propio San Luis Guiñón de Montfort, es la que nos acerca a Jesús. La devoción a María no es una Algo distracción, aparte, sí, no es sí, una sí. distracción del fin último que es Jesús, no, todo lo contrario, es una forma, es como un ascensor, una forma más rápida de llegar a Jesús. Y después yo creo la religión católica es la religión más humana, o sea, más conforme al ser humano, a la psicología humana. Porque todos nosotros necesitamos de una madre. Sí, Cuando estamos con dificultades, con problemas, ¿a quién recurrimos? A A la mamá. mamá. Normalmente a la mamá, muy difícilmente al papá. Entonces, la figura materna, cuando nosotros nos falta en casa, recurrimos ¿a quién? A Nuestra Señora, que es la madre de todos. Entonces, así es muy normal, muy psicológicamente hablando, inclusive propio tener una madre que interceda por nosotros, es. ¿verdad? Yo, por ejemplo, en una de las misiones marianas que hemos hecho aquí en San Salvador, Ujú. una señora, ahí fuimos con la Virgen, se coronó la Virgen como reina del hogar, etcétera, y ahí la señora dice, mire, una pregunta, ¿por qué se habla tan poco de la Virgen? Ujú, Si la Virgen es tan importante. Ujú. Y entonces empezó a decir argumentos de la importancia de la Virgen, y ahí yo me quedé, sí, señora, realmente los sacerdotes tenían que hablar un poco más, porque tal. No, porque yo soy protestante y no entiendo por qué en mi iglesia no hablan de la Virgen, que es la madre de Jesús, la madre de mi Señor. ¿Cómo ella nos va a separar de Él? Es imposible. Una madre que lo que más quiere es acercarnos al Hijo. Y yo me quedé de piedra. Entonces, ahí entendí. Es verdad, ella es protestante, pero tiene un alma católica. ¿Y por qué tiene un alma católica? Porque es lo normal. Lo normal es ser católico. Sí. sí. O sea, Porque Dios ama a su madre y nos exactamente. permite sentir ese Ujú. amor por Y después ella. es una contradicción, una persona que dice, no, yo amo a Jesús, yo a Dios lo adoro, no sé cuánto, pero María es una mujer cualquiera. A ver, y ustedes, me estoy adelantando, pero quiero hacer Sí. esta pregunta ya que estamos ahí. ¿Ustedes han sentido ese amor de madre en algún momento? Pues, obviamente sí, pero quizás el más especial, el más íntimo, ese que ustedes dijeron, yo adopto y acepto esta vida consagrada. Sí. Yo creo que esto, digamos, se puede contestar con el origen de nuestra vocación también, particular. Cada uno tiene una historia, ¿no? Ujú. Si uno llegó hasta aquí es porque la historia comenzó en algún momento, la Virgen lo conquistó en algún momento y lo ha sostenido hasta ahora, ¿no? Después de tantos años. ¿Usted a qué edad, hermano Sebastián, sintió? Yo conocí los heraldos, la obra de los heraldos a los 13 años. 13. Yo estaba en el colegio, ¿Era un colegio católico? colegio católico salesiano en Medellín. Y estábamos por esta época, justo noviembre, y me acuerdo que un día normal llego al colegio, una mañana fría, me acuerdo, y a las tantas veo unos hermanos vestidos así. Ujú. Y yo me quedé de piedra. ¿Qué es esto? Porque me llamó mucho la atención, pero en el buen sentido. Yo me acuerdo que había otros compañeros que se reían y hacían Burla, burla, mofa, sí. tontería, ¿no? Ujú. Inmadurez, ¿no? Y me acuerdo que yo quedé impactadísimo. Y a las tantas, en el colegio hacían una misa mensual y ese día iba a ser la misa y la invitada especial era la Virgen. Entonces llegaron con la Virgen de Fátima, fue la misa, fue la coronación de la Virgen y yo me acuerdo que después de la misa dijeron, los que quieran pasar delante de la imagen pueden hacerlo. Y yo me acuerdo que yo estaba en exámenes finales. No es que sea muy apto para Buen las estudiante. matemáticas, muy buen Momento de estudiante. aflicción. Aquí una confesión pública. Y yo estaba en una situación en la que yo tenía un examen ese día de matemáticas que si yo no pasaba ese examen, yo estaba frito. Ujú. Repetía el año. Y me acuerdo que dije, no, voy a pedirle a la Virgen que me ayude con este examen. Pero estaba frito. Entonces se hizo una fila gigante y fueron pasando uno por uno, con mucha calma. Siendo jóvenes me pareció rarísimo que se hiciesen con tanto orden, ¿no? Llego delante de la Virgen y una mirada que me da una calma y me da una confianza. Y yo le pedí, Virgencita, sálvame de esta, por favor. Y se hizo una fila tan larga que se canceló la clase de matemáticas. Y tuvimos una semana más para estudiar. Entonces ese fue como el primer contacto así Y claro, después me invitaron a participar en las actividades.
fuimos al primer campamento, que éramos como 50 jóvenes. Fuimos a jugar, hacíamos excursiones, súper divertido. Y a las tantas, la primera noche, porque dormimos ahí, después de haber hecho unos juegos súper divertidos, dicen, bueno, ahora todo el mundo a prepararse, a lavarse la cara, porque vamos a hacer el rosario con antorchas. Y ahí yo digo, rosario con antorchas, ¿qué es esto? Por Dios, pues, estamos jugando acá, ¿no? Bueno, entonces la cosa fue que nos arreglamos y Era una lunada con la sí, Virgen. nos dan una antorcha cada uno, Ajá. el rosario, y la Virgen sale así en procesión en andas, llevada con antorchas. Y ahí yo me derretí. Yo, no, ¿qué es esto? Era una gracia. Era como si la Virgen estuviese ahí con nosotros. Ay, Y hasta ahora, mira, me acuerdo, eso fue hace más de 25 años, hasta ahora me acuerdo yo, eso fue lo que me conquistó. Eso fue lo que me wow. ¿Y esa conquistó. actividad la han repetido aquí en El Salvador con Sí, los en los jóvenes? Sí, campamentos, los en los jóvenes. campamentos se suele hacer rosario procesional y Qué esto. bonito. Y de verdad que es un impacto, Dios mío. ¿Y usted, hermano Fernando? ¿A qué edad? Pues yo era un poco más, bastante más viejo que el hermano No. Sebastián. Tenía 14 años. Ay, pues Tenía 14 años. Pero un poquito antes, quizás haciendo un poquito la génesis, perdón. Quizás con 10 o 11 años, yo no conocía los heraldos, no conocía ningún movimiento católico, nada. Sí, era católico, pero digamos, tampoco ni muy tan practicante, lamentablemente. Pero en un momento determinado estaba viendo una procesión, una peregrinación, perdón, que se hacía a la patrona de mi país, que es Argentina, la Virgen de Luján, y entonces estaba haciendo propaganda, tal, y yo dije, yo en algún momento tengo que hacer algo por la Virgen, tengo que, no sé, demostrar el amor que yo le tengo a ella. No le tenía mucho amor, digamos, porque O sea, a es los todo 13, muy... 14 años se hizo esa pregunta. No, con 10, 11 O años, 10, sí, un 11. poco antes de conocer, Ajá, bueno, bastante El antes de conocer movimiento. el ajá. movimiento. Pero ahí yo dije, algo tengo que hacer de demostrar el amor que tengo a la Virgen. Yo no es que la amaba mucho, pero decía, no, algo tengo que hacer por ella. Y eso, bueno, pasó el tiempo y me acuerdo que en el 82 fue la Guerra de las Malvinas en Argentina. Y entonces, claro, cuando hay guerra, crisis, uno se aferra más a la religión, tal. Y me acuerdo que recé un rosario, pero mi rosario consistió en 10 Ave Marías. No, no fui más adelante porque ya me parecía un montón, ya era demasiado. Pero bueno, pero tenía en ese Pero la deseo, intención, sí, de eso. querer hacer algo por la Virgen. Bueno, a los 14 años, mi hermano, primero, o sea, Alejandro, el hermano Alejandro, que está en Argentina, y es Heraldo también, conoció primero, y ahí y yo tenía 14 años, y en esa época era a partir de los 15. Entonces yo no podía Entrar. ir, pero igual iba. Hacía trampa y se Hacía metía. trampa y Sí. iba, Ajá. voy a esto, que ahí, entonces conociendo las actividades de Heraldo, campamentos, la devoción a la Virgen, la consagración a la Virgen, yo sentí ahí la respuesta a esa inquietud que yo tuve con 10 o 11 años, de no, yo tengo que hacer algo por la Virgen. Hice tenis, hice natación, tal, pero en todos esos ambientes nunca me sentía bien. Y no era muy perseverante, justamente porque no me sentía bien. Entonces duraba 3 meses como mucho. Pero cuando conocí los heraldos y la espiritualidad de ellos, el rosario con antorchas, las reuniones, los cortejos, o sea, las procesiones que hacíamos con esa disciplina, lo que usted decía, que la juventud le gusta la disciplina. Ujú. Si usted, por ejemplo, va a hacer después, ¿qué fue lo que más te gustó del campamento? Casi todo, el 90% de los niños, no, la procesión con la antorcha, el cortejo, la procesión que hicimos, la disciplina. Entonces así, cuando uno llega a casa, ¿no? Cuando va a comer, se pone firme, reza, y la mamá Ay, dice, qué ¿qué está hermoso. pasando con, Claro. con mi niño, no? Hace la cama súper Exacto. bien, deja los calzados ordenados. Y porque uno puede decir, ¿este chico qué le pasó? Si Claro, antes claro. no era nada disciplinado y ahora sí. Como eso es lo que a la persona le gusta y se lo asume. Ujú. Y entonces ahí yo, para hacer la corta, ahí dije, no, aquí está el grupo en el cual yo me siento bien, bien tratado, en el cual veo que Nuestra Señora quiere realmente, es la respuesta a esa inquietud que yo tenía de darle algo a ella, de demostrar el amor. Y eso fue más o menos procesivo, no fue tanto así como a la San Pablo que uno se cae del caballo. Pero la consagración a la Virgen, yo me acuerdo lo hicimos en Brasil con un grupo de argentinos que fuimos a Brasil para conocer más el movimiento, su profundidad. Ahí tuvimos la gracia de conocer al doctor Bliño, aquel que formó a nuestro fundador, en el cual nuestro fundador, Monseñor Juan, era el secretario personal de él. Entonces ahí lo conocimos a él, nos consagramos con él nos acompañó en esa consagración y uno puede sentir más, puede sentir menos, y lo que uno siente es algo medio subjetivo, ¿verdad?
pero como que sentía como una mano que le entraba en el corazón y que se lo arrancaba. Como, este corazón es mío ahora. Qué bonito. ¿Y no se asustó? No, al contrario, sentí una paz, Alegría. una alegría. Sí. Pero que ya le digo, es algo subjetivo. Quizá que el que estaba al lado sintió mucho más o sintió menos, o no sintió nada, pero igual él quiso consagrarse a la Virgen porque es un acto de voluntad, no es un acto de la sensibilidad, sino que yo quiero porque quiero, sintiendo o no sintiendo que la mano que me arranca el corazón. Claro. Es un error que a veces comete mucha gente, que al principio cuando se convierte, hay una gran sensibilidad en la oración, en las misas, en las comuniones, pero llega un momento en que esa sensibilidad Se desaparece retira. y vienen las pruebas, vienen los desiertos, Ahí es que verdaderamente se demuestra el amor a Dios y a la Santísima Totalmente. Virgen. Porque cuando está todo bien y cuando uno ve a la Virgen y usted siente que la Virgen lo abraza, así cualquiera. Pero ¿Y bueno. cuánto tiempo llevan ustedes de vida consagrada? O sea, ¿cuándo dejan ustedes el hogar y entran ya a formar parte de los heraldos? Pues cuando uno llega a la mayoría de edad, pues ya 18. sí, se consagra ya. Entonces yo ya llevo 21 años. Voy Wow. confesando aquí la edad. 21 años ya de consagrado, sí. ¿Y cómo ha sido ese caminar? ¿Han habido dudas? ¿Cuál ha sido la prueba más difícil? Bueno, como decíamos, llegan los momentos de desierto, de probación, de dificultad. Eso es normal en la vida espiritual. Inclusive leyendo la vida de los santos, uno se da cuenta que, por ejemplo, un San Bernardo, que él tiene oraciones tan hermosas como María Estrella del Mar, incluso parte de la Salve la compuso. Hay situaciones en las que él cuenta que la Virgen le habló. Él en sus memorias, él cuenta que la mayor parte de su vida la pasó en una probación y en un desierto impresionantes. Y uno dice, este hombre que escribió lo que escribió sobre la Virgen, que pareciera que hablaba con ella todos los días, confiesa al final de su vida que la mayor parte de su vida fue en una prueba. Y es que cuando yo iba a recibir el hábito por primera vez, yo soy consciente y acepto de que no estaba preparado. No me había portado tan bien como para merecer el hábito. Pero por circunstancias XY me había metido en la lista para recibir el hábito. Y me acuerdo que pasábamos todos los ensayos, toda la cosa. Y el día que iba a haber la misa para la recepción de hábito, estábamos ya formados para entrar. Y llega el superior y me dice, mire, hermano fulano, usted no recibe el hábito hoy. Y yo así ya fue muy fuerte. Pero yo después entendí, Y no pasó, pues. no recibí el hábito. ¿No? Me sacaron de la fila para el día que estábamos. ¿Lloró? Lloré, claro, lloré. Y yo me acuerdo que ¿Qué años. hizo? ¿Se fue a la capilla? No, me fui a la sacristía y yo veía cómo todos recibían. y yo veía cómo todos recibían el hábito porque estaba el fundador ahí en Colombia imponiendo los hábitos. Y yo me acuerdo que a las tantas me miró así y me vio, yo estaba hecho una Magdalena. Y yo entendí. Y ahí fue que yo valoré el hábito. Claro. Si yo lo hubiera recibido en ese momento, esto es cualquier cosa. Pero ojo, lo bonito es lo siguiente. Eso fue una aprobación tremenda. Al año siguiente, tengo la posibilidad también de entrar en la lista para la recepción del hábito. Y el fundador, pues ahí sí, lo recibí. Y él cuando me puso el hábito, me puso las manos en los hombros así, me miró fijamente y me dijo, costó, pero valió la pena. Qué bueno. Y ahí ahí también me puse a llorar. Más que la primera Claro, vez. pero fue una prueba muy grande. Pero sin esa prueba, yo no estaría aquí. Quizá. Yo creo que es la manera, ¿no? De Sí. llegar. Todos creo que llegamos a los pies de Jesús a través de una prueba, ¿no? Bendita Exactamente. prueba que nos hace amarlo más. Ajá. Hermano Nos da la Fernando. fortaleza, nos da los cimientos para hacer ese castillo espiritual que habla Santa Teresa. Sí. El sufrimiento, las pruebas, las dificultades, nos ayuda para que el edificio después no se caiga, no sea un castillo de naipes. Cualquier vientito te voltea. Ahora, en lo personal, sí, he tenido muchísimas pruebas, muchas dificultades, pero el dudar nunca, gracias a Dios, dudar nunca. Inclusive, yo me acuerdo cuando era más joven, que me había puesto ese dilema. Si yo me pongo en la cabeza, ¿será que esta es mi vocación? Solo pensar eso. Yo que si dejaba que esa idea se me fijase en la cabeza, yo me daba cuenta que eso era abrir las puertas ya para una duda y que esa duda puede llevar a otra y de repente no ser fiel. A ver, pero ustedes llevan una vida consagrada. ¿Ustedes Sí. aspiran a ser sacerdotes o cómo es que Claro. funciona esto? Dentro de los heraldos, a partir del año 2005,
por propia recomendación del Vaticano, fue tanto el crecimiento de la congregación, de los laicos de vida consagrada, y había tanta necesidad de sacerdotes para atención interna y también para ayudar, ¿no?, externamente, que sugirieron que hubiese sacerdotes con el carisma de los heraldos. Y ahí fue que surgió la Sociedad de Vida Apostólica. Son términos técnicos, pero que Ajá. son importantes que consten. La Sociedad de Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli, que es la que congrega a los sacerdotes que dentro de los heraldos dan ese paso, se ordenan y son los que rigen esta congregación de sacerdotes, que son con el carisma de los heraldos del Ujú. Evangelio, pero pertenecen a esta Sociedad de Vida Apostólica. Nosotros, los estudios para el sacerdocio los tenemos. Todos pasamos por la formación, los 3 años de filosofía, los 4 de teología, algunos hacen sus doctorados en derecho canónico, en lo que sea, mariología, pero el tema de la ordenación sacerdotal es algo que no es un requisito para un heraldo, ¿no? Nuestra vocación es de laicos de vida consagrada, pero que puede ser que más adelante, viendo la necesidad o las posibilidades o el llamado que uno sienta muy personal, muy particular, pues pueda uno pedir para ser ordenado sacerdote o los superiores le van indicando el camino para que se ordene sacerdote. Y ahora que mencionan lo de laicos de vida consagrada, pues también está la sección de mujeres, ¿no? Sí, ¿Cuál es la función de su espiritualidad dentro de los heraldos? hermano Fernando. Entre los dos, quizás. Eh, o sea, lo importante de entender esto es que todos hacemos parte de la misma familia, el mismo carisma. No es que los sacerdotes tienen un carisma, nosotros tenemos otros. Es el mismo carisma que es a través de la belleza, lo que Monseñor Juan, nuestro fundador, quiso siempre imprimir al movimiento. Ahora, y ellas Como- también, lo que el fundador siempre quiso es que tuviesen una vida muy marcada en cuanto a la oración y la contemplación. Ah, Es perfecto. mucho más importante, me parece, y bueno, y eso es, digamos, vida espiritual clásica. La oración y la acción van de la mano, Ujú, pero es mucho más importante la oración. ujú. Las horas delante del Santísimo en la capilla, eso es lo que trae las gracias para que la acción sea efectiva. Y el papel de ellas va mucho en esa línea también. Es la unión de Marta y María, ¿no? Exacto. Ujú. Que Marta es la que hacía y María es la que contemplaba. Ujú. Y ella escogió la mejor parte, pero no lo mejor, porque lo mejor es unir las dos cosas. Exacto. Es un movimiento bastante completo porque pues hombres, mujeres, jóvenes y Y pues familias también. Y Hay también los familias. familia, claro cooperadores, que los sí, terciarios. Sí, exacto, sí. los Ujú. terciarios que son muy activos, por lo menos lo que yo he conocido aquí en El Salvador, Sí, sí, sí. es un movimiento y que ha crecido sumamente rápido Sí, sí, también. son Sí. miles, miles de familias que, claro, participan del carisma, les gusta, no pueden consagrarse tiempo completo porque, bueno, son casados o solteros profesionales, pero que en la medida de sus posibilidades de tiempo, pues participan en nuestra formación, en las misiones y esto. Así que son parte fundamental también. Y después yo siempre le digo a ellos que nosotros, Heraldo del Evangelio, no seríamos capaces de hacer algo con cierta magnitud, cierta envergadura, sin la ayuda de ellos. Ujú. Es como por así decir la mano larga, la mano lunga de nuestra. Bueno, usted lo habrá visto en el bingo. Sin ellos Sí. sería imposible hacer una cosa con una magnitud así. Es una familia bastante hermosa, de verdad, Sí. la que han podido pues Formar. formar en este país, bueno, y en los Y más de nosotros, 70 ajá. países donde están. A ver, cuéntenme, ¿por qué la Virgen de Fátima y no la de Guadalupe o la de Lourdes? No Sí, sé, a ver, es muy buena pregunta. La Virgen es una sola, todos claro. sabemos, solo que ella, digamos, dependiendo de las apariciones que se han dado en los diferentes lugares, pues se les va dando un nombre, una advocación distinta. Porque la Virgen de Fátima, por su mensaje. Usted lo hacía hincapié en la introducción sobre ese mensaje profético de la Virgen, ¿no? La Virgen de Fátima da un mensaje para nuestros días, cada día que pasa se vuelve más actual y que es simplemente un refuerzo de la revelación ya de las Sagradas Escrituras, que podríamos decir que es lo siguiente: conviértanse o perecerán. Es simplemente eso. Y la Virgen, cuando se aparece en Fátima, los 3 pastorcitos, advierte de esta gran crisis que vendría sobre la humanidad, que si la humanidad no se convierte, Dios castigaría al mundo por medio de las guerras, del hambre, de la persecución a la iglesia, que varias naciones serían aniquiladas. Es muy fuerte lo que dice la Virgen. La Virgen les muestra el infierno a los pastorcitos y en extensión a todos nosotros, recordándonos de ese destino eterno que le espera a los que son impenitentes, a los que no cumplen la ley de Dios. Pero lo más importante del mensaje de Fátima, y que esto es lo que nuestro fundador quiso que recalcásemos siempre que llevásemos la Virgen a cualquier lugar,
es que Fátima sobre todo es un mensaje de esperanza. Es un mensaje del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Sin importar cómo esté el mundo cayéndose a los pedazos, ella promete que ella va a intervenir y que el triunfo de su Inmaculado Corazón de María se va a dar, con nosotros o sin nosotros. Ella va a triunfar. Depende de cada uno hacer parte de ese reino o no. Entonces eso es lo que nos tiene que llenar de confianza, de que a pesar de que suframos las peores persecuciones, ella se va a manifestar y va a triunfar. Pero también es importante recalcar que tenemos que luchar por tener un corazón limpio, Por porque se supuesto. habla mucho, obviamente, de la misericordia inmensa de nuestro Señor Jesús, que siempre está ahí para perdonarnos. Pero como usted lo decía, o sea, convirtámonos Claro, o pereceremos, exacto. ¿verdad? Porque se habla mucho de la misericordia de Dios, pero no de la consecuencia si Sí, no nos convertimos o si por no supuesto. damos ese paso de fe. Es que a veces abusamos de esa misericordia, ¿no? Entonces ahí, si abusamos de la misericordia, ¿qué nos espera? La justicia, ¿no? Ujú. Entonces ahí ustedes se convierten o la mano justiciera de Dios. Es duro decirlo, pero es así, es como que dos y Sí. dos son cuatro. ¿Qué significa para los heraldos ese milagro del sol del 13 de octubre de 1917? Pues justamente ese fue un milagro que los pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, le pidieron a la Virgen para que fuese como Confirmar. un sello de autenticidad de las apariciones. Porque los pastorcitos, mucha gente cree que qué lindo, veían a la Virgen, qué impresionante, fenomenal, pero ellos fueron muy perseguidos, ellos fueron calumniados, ellos, eh, en fin, incluso las autoridades eclesiásticas les llamaban de mentirosos, embusteros y esto. Ujú. Entonces, cada mes que la Virgen se aparecía y hablaba con ellos y les recalcaba que rezasen el rosario todos los días, que se convirtiesen, que, en fin, que diesen este mensaje a la humanidad, ellos le pedían a la Virgen, por favor, haga un milagro para que la gente crea. Y la Virgen dijo, en la última aparición, el 13 de octubre, haré un milagro y todos van a creer. Entonces, ese 13 de octubre, cuando se da ese baile del sol, esa manifestación, ese avalo cósmico, es Ujú. el nombre así científico, que es casi que apocalíptico, justamente era para recalcar y para sellar de parte de la Santísima Virgen la autenticidad de sus apariciones. Y sabe que es impresionante que la propia Santísima Virgen dijo, si ustedes no hubiesen tratado tan mal a los niños, porque los niños fueron secuestrados, fueron amenazados de muerte, el milagro hubiera sido más portentoso Claro. todavía. Entonces nos perdimos de un milagro más grande gracias a nuestra o culpa de nuestra incredulidad y Sí, del maltrato a los pobres niños. les decían que los iban a freír en aceite, En ¿verdad? aceite, Exactamente. sí. Sí. Y ellos preferían ser freídos en aceite que revelar lo que la Virgen dijo que no tenían que revelarlo todavía. Sí. O decir que eran mentiras apariciones. Ujú. O sea que bien se los puede considerar mártires. Y una cosa que me parece interesante, lo del milagro del sol, que es un milagro portentoso. No fue, bueno, está bien, yo voy a hacer un milagro para que crean. Entonces va a florecer una rosa que estaba así, que va a florecer. Ya es un súper Sí, sí. milagro. Ujú. Pero que el sol baile, o sea, más señal portentosa de que realmente las apariciones son verdaderas. O sea, imposible. Y un milagro visto por más de 70.000 70.000 personas. personas. Que Y documentado, y claro, hay pues hasta Gente que lo fotos, vio ¿no? a 50 kilómetros a la sí, redonda. los propios diarios ateos de la época, anticlericales, que fueron a documentar la farsa, Sí. Se el propio quedaron. milagro los aplastó y tuvieron Sí, que documentarlo porque era imposible negarlo. sí. Entonces, Hablando de apariciones, vámonos a Medjugorje, donde hay mensajes de la Virgen también y vienen a coincidir. Pues ujú, obviamente es la madre y viene, bueno, ahora ya con aprobación eclesiástica ujú, sobre los frutos sí, que hay en Medjugorje. Tuve la oportunidad y la bendición de estar allá. Y bueno, son mensajes tan actuales igual, o sea, donde la madre nos llama, obviamente, a convertirnos, llegar a los pies de Jesús, a practicar las 5 piedritas, que bueno, mm, pues es el ayuno como sacrificio, la confesión, la misa diaria, el rezo del rosario, y me falta uno, la penitencia, la ¿será? penitencia es Sí, el ayuno, pues ya no vamos a acordar, pero bueno, viene a coincidir también, obviamente, y no es casualidad, pues claro. es la madre de Dios. Ujú. ¿Qué experiencia o qué han conocido de la espiritualidad de Mire, Medjugorje? sí, he escuchado muchísimo, me han invitado muchas veces, inclusive hace poco tuve la posibilidad de estar ahí en Madrid y estuve a punto de poder ir, pero lastimosamente no hemos podido. Me encantaría de verdad poder vivir la experiencia de estar ahí, sentir lo que la gente siente, porque es algo súper sensible. Todo mundo también que va,
pues cuenta que a veces ven al sol también hacer sus Justa- movimientos. yo no tuve la oportunidad Sí. de verlo, pero Pero, sí conocí personas que sí Ujú. lo han visto. Entonces, claro, yo en primera persona no puedo dar una opinión del lugar porque no he tenido la oportunidad de ir. Pero sí lo que usted dice es muy cierto. Los frutos que tiene la aparición en cuanto a las conversiones, los cambios de vida, son innegables, son patentes, que me parece que eso es lo más importante, ¿no? Porque ¿de qué sirve que la Virgen se aparezca y que dé un montón de mensajes si la gente pues le entra por aquí, le sale por aquí y sigue llevando una vida de pecado, una vida desordenada, una vida alejada de Dios? Entonces creo que es muy importante que por lo menos esa peregrinación haya sido autorizada para que esos frutos pues se puedan ir multiplicando en los fieles católicos que tengan la posibilidad de ir, ¿no? de los pecados, Mm. pero también para nuestra propia conversión. Porque a veces uno puede decir, no, claro, hay que rezar por la conversión, por la reparación, y como que nosotros no necesitaríamos de eso Claro. también, de reparar nuestros pecados y de convertirnos también, ¿no? De purificarnos justamente para ser parte de ese triunfo del Inmaculado Corazón de María. Entonces, la penitencia es muy importante para purificarnos también nosotros, ¿no? Que me parece que es uno de los mensajes tanto de Fátima como de Medjugorje. Bueno, en Lourdes también. Lo Lourdes. poquito que se conoce de Lourdes es penitencia, penitencia, penitencia. La Virgen le dijo a Bernadette 3 veces, no una vez, hagan penitencia, no, penitencia, penitencia, penitencia. O sea que es una cosa que se insiste mucho porque creo que es uno de los medios que tenemos para convertirnos y ser coherentes a ese mensaje y ser coherentes a nuestra fe. A ver, ¿y ustedes qué sugieren de penitencia? Para mí una gran penitencia sería no comer algunas cosas, que a mí me encantan ciertas comidas. Entonces, Y más ahora que viene la sí, Navidad. viene la Navidad, es una época complicada. Entonces, yo puedo hacer una penitencia privándome de algunos alimentos, que pues igual que el ayuno. Para otro, una penitencia puede ser tratar bien a una persona que no soporta, que es muy común. Entonces, una persona que le cayó mal y no pierde oportunidad para criticarla, para, en fin, hablar mal de ella, para burlarse. Entonces, una gran penitencia puede ser esa persona que yo detesto en el trabajo, Ujú. ir, saludarla, decirle algo bonito, porque algo bueno tiene la persona. Entonces, doblar ese orgullo que yo tengo, esa animadversión y tratar bien a esa persona. Nosotros, por ejemplo, tenemos que seguir la pequeña vía de Santa Teresita. Creo que ella hacía. Ella ofrecía las pequeñas cositas del día a día como sacrificio, como penitencia. Bueno, recuerdo también creo que Jacinta se amarraba el cincho Sí, como... ellos tenían, Sí, mi tenían unos niña. cilicios que utilizaban, era una especie de Unas cuerda cuerdas, sí. Ujú. que pues, molestaba, ¿no? Y lo usaban sobre la piel durante el día y durante la noche. Ujú. Y la propia Santísima Virgen Ah. les dice a ellos que no lo usen en la noche, porque ella los quería descansados para poder cumplir su misión. Pero imagínense ustedes el grado de santidad y de seriedad con el que ellos se tomaron ese pedido de la Virgen de hacer la penitencia. Niños Hermoso. inocentes. Agarraban ortigas, ¿no? Sí. El achichicaste lo llama aquí. Y se golpeaban, Entregarlo. entregarlos. Ujú, sí. ofrecerlo, Pero hoy claro. en día vivir es entregarlo. Estamos Exactamente. en una lucha espiritual, o sea, ¿cómo ustedes interpretan en el contexto de la sociedad ahora este combate, esta lucha que llevamos todos? Sí, hoy en día ser un católico practicante, pues de verdad que tiene tintes de heroísmo, ¿no? Porque como decíamos, hoy en día es ser un antisistema, ser una persona que quiere cumplir los mandamientos, que quiere ser fiel, en el caso de los que son casados, a su esposo o a su esposa, un joven que es soltero, pues ser casto, porque la sociedad, el mundo, todo lo que nos promueve es lo contrario, es la vida de pecado. Entonces, ¿qué es súper importante para nosotros poder soportar y poder vencer esa lucha espiritual? Primero que todo, los sacramentos. Ese es el arma más importante. Confesión frecuente, comunión frecuente, la oración, ¿no? Y también la iglesia nos da un montón de herramientas que son los sacramentales. Tener el agua bendita en nuestra casa, medallas como la de San Benito, la medalla milagrosa, que tienen verdaderos poderes y promesas exorcísticas para las personas que las usen con devoción y no con superstición. Entonces, Escapulario el escapulario de la también. Virgen del Carmen también tiene unas promesas impresionantes, como usar el propio manto de la Virgen, ¿no? El escapulario. Me encantaría que haga la diferenciación entre superstición Sí, y vocación devoción, devoción. claro. La superstición es cuando yo, por ejemplo, yo tengo el rosario, ¿no? Entonces, yo el rosario lo rezo con devoción, ¿por qué?
porque es un pedido que hizo la Virgen, yo sé que el rosario tiene unas promesas impresionantes y yo lo rezo con esa devoción. Otra cosa es que yo tuviese la superstición de que si yo tengo este rosario y me lo pongo en el cuello, Me va a ir todo me va a bien. ir bien, Sí. Ten porque suerte, no voy a voy a tener chocar. suerte, porque el horóscopo también me lo confirma de que hoy va a ser un día muy bueno. Qué bueno Entonces, que lo aclara, porque es que Sí. en claro, las redes sociales así te lo mezclan claro. y así Entonces, se la creen. Hay mitos y verdades sobre los heraldos, ¿verdad? Me encantaría aprovechar este espacio para hablar sobre ellos y bueno, pues educar y aclararlos, porque se dice pues ahí que son primero extremadamente serios, a mí me consta que no. Sí, son bastante solemnes. Ordenados, como sí, hablábamos, ¿verdad? la De disciplina. esa disciplina, pues un poco militar, que si son una secta dentro de la iglesia, que solo celebran en latín, Ujú. ¿verdad? Y que nadie las entiende, que veneran exageradamente a su fundador, en fin, bueno, y podemos seguir, pero me encantaría que ustedes de primera voz nos contaran, nos aclararan más bien estos mitos sobre los heraldos Vamos punto por punto. Entonces, el primero era que son muy... serios. Serios. Pues yo creo que basta ver el video para darse cuenta de que no, que es un mito. Pasa que hablar es gratis, ¿no? Y en Brasil hay una, una expresión muy elocuente que dice, lingua no tem osso, o sea, la lengua no tiene hueso. Entonces, Nah, usar la ligera. lengua es ligero. Entonces, una persona que nos conoce un poco más de cerca se da cuenta que es todo cuento chino, digamos, ¿no? Eso de que somos muy serios y que estamos ahí cohibidos y reprimidos, nada que ver. O sea, no sé si hay ciertas circunstancias que uno tiene que tomar una actitud seria, porque Claro. ser serio, ¿qué quiere decir? Es cumplir con el deber que te dieron, Hasta las ¿verdad? últimas Hasta la consecuencias. última consecuencia. Entonces, Claro, dice, no, porque la misa es súper serio. Bueno, la misa no es un circo. claro. La misa es misa. La misa es la renovación incruenta del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No es para andar aplaudiendo, riéndose o contar bromas, como a veces se hacen en algunos lugares, en los sermones. Pero cuando hay que ser serio, hay que ser serio. Claro. Y cuando hay que reírse y tal, hace parte de la seriedad de saber reírse cuando hay que reírse. Claro, Y cuando hay claro, que claro. ser, digamos, entre mil comillas, bromista. Yo creo Tiene que sentido. quizás les ven un poco con seriedad porque, a ver, quizás es la orden de consagrados más, voy a decir la palabra, infiltrada en el mundo mundano. O sea, que andan, no, espérense. Que están Me gustó la definición. evangelizando, ¿no? O sea, y me Ajá. encanta, porque ahí es donde Claro. tenemos que lanzar las Ujú. redes, si no nos Sí, estaríamos evangelizando entre nosotros mismos. Exactamente. sí, sí, sí. Entonces, obviamente, en ese primer encuentro, pues quizás los ven un poco serios, pero ya cuando uno conoce, y obviamente quizás esos primeros encuentros son en alguna misa, en Claro. algún acto oficial, etcétera. Pero cuando ya nos sentamos con el hermano Sebastián, con el hermano Fernando, con el hermano Iván, con el padre Íñigo, o sea, y llegamos a platicar, a conocer, pues son seres humanos, Claro, ¿no? Con claro, claro. humor, con Ujú. carencias Sí, claro. imperfectos y también con un sueño de ganarnos el cielo, Claro. como los Es que que estamos en este la camino. famosa frase, uno no puede juzgar un libro solo por su portada, Por la tapa, digamos. Uno Claro. claro. debe leer un poquito, conocer y ya emitir un juicio después. Es que el problema es eso, yo creo que la falta de conocimiento más Sí, que nada. sí, sí. A ver, que son una secta dentro de la iglesia. ¿De dónde sale esto? O sea, Sí. yo busqué en redes sociales y veía que era como de No, las... ¿qué pasa? Esa afirmación demuestra un gran desconocimiento de la verdad. O sea, solo saber que los heraldos del Evangelio somos una asociación privada de fieles de derecho pontificio, Sí, que es pues ya es, autorizada es por el un, es un Vaticano. sello del Vaticano de que somos Claro. parte de la iglesia. Entonces, ya eso cae por sí solo. Entonces, no hay que dar mucha explicación. Yo creo que una persona que dice eso no sabe ni lo que es una secta, ni de dónde viene la palabra secta. Que solo hacen las misas en latín y que nadie las entiende. Mentira. Celebramos misa en español, evidentemente, Ujú. pero el latín, que es el lenguaje oficial de la Santa Iglesia, incluso en el misal romano, posterior a la reforma litúrgica de Pablo VI, conservó las partes fijas de la misa en latín. Y en latín tiene como más espiritualidad, más... o sea, yo me aprendí el rosario en Sí. latín y les confieso que sí me siento más conectada Ujú. y no sé si al favor lo pido con más fervor, pero lo Sí, siento más rápido. sí. O sea, Dios es bilingüe, trilingüe, multilingüe. Dios entiende todo, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Pero como le insisto, el latín es como que el idioma oficial de la iglesia. Toda la vida la iglesia pues rezó en latín, cantó en latín, el gregoriano está en latín, y era como que la música adecuada también para dar gloria a Dios. Entonces, aunque no hay algo científicamente comprobado,
se podría decir que sí, como que tiene una penetración mayor Ujú. cuando rezamos en latín, digamos. Una cosa que también que los heraldos del Evangelio conservan es el canto gregoriano, que el canto gregoriano también es en latín y que es muy bonito. Y el Me concilio encanta. ¿Qué efecto tiene en el alma ese exactamente, canto porque gregoriano? es el Pues canto oficial de la iglesia. O sea, la iglesia como canto oficial tiene el El gregoriano. gregoriano. bueno, otro de los temas también es que veneran exageradamente a su fundador. No, los fundadores, claro, ellos, inspirados por el Espíritu Santo, crearon una familia de almas y justamente cuando una congregación es aprobada, también ese carisma es aprobado y por lo tanto nosotros, nuestra forma de imitar los mandatos evangélicos es siguiendo el ejemplo de nuestros fundadores, así como un benedictino tiene como su ejemplo más cercano a San Benito, un dominico a Santo Domingo, un jesuita a San Ignacio, pues los heraldos tenemos a Monseñor Juan también como nuestro ejemplo a seguir para alcanzar la santidad. Eso está completamente aprobado y permitido por la Santa Iglesia. Y yo creo que también entra un poquito lo que decíamos de la seriedad, es porque no nos conocen. Y aquí también es porque no conocen, porque si conociesen a nuestro fundador realmente, se dejarían arrebatar. Claro. Como por ejemplo, había en la época del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, él tenía mucha fama de santidad, y había un abogado en París que sí, era católico, medio ateo, digamos, y no simpatizaba mucho con él. Entonces, voy a conocerlo. Y cuando fue, en aquella época no existían los micrófonos, no existía, entonces era el púlpito. Él no escuchó mucho lo que estaba diciendo Santo Cura Larsa en el sermón, pero viéndolo se quedó encantado. Y cuando volvió, dijo, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue en Ars? ¿Qué tal ese cura tal? Vi a Dios en un hombre. Ujú. Y es lo que nosotros vemos en los fundadores. Vemos a Dios en un hombre. Así como los jesuitas decían de San Ignacio. Le decían, mi Padre, mi Señor y mi Dios en la tierra. Monseñor Juan acaba de fallecer, ¿no? Hace Falleció, poco. falleció el 1 de noviembre del año 2024, sí, 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 después de sí. un largo periodo de enfermedad que él tuvo una especie de derrame, un ACV, y los últimos años de su vida los pasó en mucha penitencia, en cuanto a sufrimientos, digamos, ofreciéndolos por la Santa Iglesia, por la expansión de la obra, y digamos, sin adelantarnos al juicio de la Iglesia, evidentemente, pues tenemos que una certeza, entre comillas, de que ya está en el cielo, pues intercediendo por nosotros. Y la pregunta ¿creen ustedes que llegará a ser santo, que pueda intervenir para hacer algún Pues milagro? mire, sabe que justamente Interesante. en la revista de este mes de los Heraldos, una revista que tiene más de 1 millón de ejemplares, se hizo todo un artículo recopilando favores y gracias recibidos por intermedio de Monseñor Juan. Mm, Claro, no estamos hablando de milagros, ¿no? Son favores Gracias, que la favores. gente le pide a Dios por intermedio de él ujú. y que son impresionantes los testimonios que se han encontrado. Les recomiendo mucho que puedan buscar la revista de los Heraldos y lo lean, solo para contar uno así cortito, si me Ujú, permite. claro. No sé si usted recuerda eh, que hubo en República Dominicana una discoteca que se Que se cayó, quemó. Sí, se cayó el sí, techo sí, y sí. De agua, fueron ¿verdad? Algo pasó. 236 Ajá. muertos, una cosa así. Sí, sí, sí. Cantantes, artistas, de todo ahí Bueno, adentro, había sí. una persona ahí de la República Dominicana que conocía a los heraldos del Evangelio, que estuvo mucho tiempo cerca y estaba en una especie de prueba, por así decirlo, Ujú. ¿no? Y él le tenía mucha devoción a Monseñor Juan, lo había conocido en vida y tenía cierta relación espiritual con él. De vez en cuando, pues le pedía alguna gracia por medio de él. Y él iba a estar en esa noche en que la discoteca se vino abajo. La noche anterior, él iba a estar con su esposa. La noche anterior, él se va a dormir, sueña con Monseñor Juan, que Qué Monseñor va. Juan, ya fallecido, estaba celebrando la misa, estaba haciendo la elevación de la hostia, y a las tantas se queda mirándolo a él, todo esto en el sueño, y como que diciéndole, cuidado con lo que va a hacer, porque usted va a perder su alma. Y ahí él se despierta y él relacionó inmediatamente que era una advertencia de Monseñor Juan para que él no fuese a esa fiesta a la que iba a participar en la noche. Fue por ese sueño que él no estuvo esa Qué noche en la bárbaro. discoteca y fue por ese sueño que él no perdió su vida y Ni su probablemente su alma. alma, porque era un ambiente un poquito Contaminado. ocasión próxima de pecado Sí, seria. sí, Entonces, sí. así como ese hay montones de casos en los que Monseñor Juan se ha manifestado y ha ayudado a muchas personas. Así que bueno.
Bueno, hermanos, tenemos que hablar 3 horas y media de un podcast que acaba de salir, obviamente hablando sobre pues lo que está sucediendo de la Orden de los Heraldos del Evangelio en relación a una intervención del Vaticano o un llamado del Vaticano. O sea, explíquenme qué está pasando. Sí, bueno, habría que tener un don de síntesis